Buen día, docente. Le presento el día de hoy mi trabajo denominado Procesos Mentales Superiores, LOTEP, Memoria, Percepción y Pensamiento. Como la parte introductoria tenemos en base a muchos autores como Lev Vygotsky, Jean Piaget y Jerome Bruner, quien sostiene que los procesos como el lenguaje, la orientación, la atención, la memoria, la percepción y el pensamiento son fundamentales para el rendimiento académico, emocional y social. Como parte principal tenemos el LOTEP, que es el lenguaje. El lenguaje es la capacidad de expresar pensamientos, emociones e ideas mediante palabras, símbolos y gestos. Tenemos a Lev Vygotsky. El lenguaje no solo sirve para comunicarse, sino también para organizar el pensamiento y regular la conducta, nos menciona. Además, nos menciona Chomsky, que afirma que los seres humanos poseen una capacidad innata para adquirir el lenguaje denominada gramática universal. Como un ejemplo más cotidiano, podríamos decir que una psicóloga utiliza títeres para poder ayudar a este paciente con ansiedad a expresar emociones que normalmente no puede comunicar verbalmente. Asimismo, tenemos un ejemplo clínico al cual nos menciona que un paciente que sufre un accidente cerebrovascular entiende lo que le dicen, pero tiene dificultad al pronunciar las palabras, debido a esto a un deterioro en la fascia de Broca. Por lo tanto, tenemos a la orientación. La orientación permite reconocer información relacionada con el tiempo, espacio y persona. Este proceso es esencial para mantener contacto adecuado con la realidad. Tenemos tres tipos, que es el temporal, espacial y personal. Como algo más cotidiano y como ejemplo, tenemos que un estudiante llega a la universidad, reconoce a sus compañeros, reconoce el aula correcta, además recuerda que ese día tiene un examen. Como un caso clínico, tenemos un adulto mayor que sale a la tienda a comprar pan, pero olvida cómo regresar a casa. Como una atención, tenemos la atención es la capacidad de concentrarse, ¿no?, en estímulos relevantes e ignorar el resto de distracciones. Para William James decía que la atención consiste en enfocar conscientemente la mente sobre un estímulo determinado. Aparte, nos menciona que tenemos tres tipos de atención: selectiva, sostenida y dividida. Como un ejemplo más relacionado, decimos que al momento de conducir tenemos que estar atentos para no poder evitar estos accidentes de tránsito, ver las señales de tránsito, a los peatones y a otros vehículos. Asimismo, tenemos un caso más clínico. Por ejemplo, una persona que empieza a resolver una tarea, pero después de pocos minutos se empieza a distraer fácilmente, ¿no? Y no tiene la mirada atenta a lo que realiza. Por otro lado, tenemos el pensamiento. El pensamiento es la capacidad de analizar, razonar, crear ideas y resolver problemas. Además, según Jean Piaget, nos menciona que el pensamiento es evolutivo y progresivo hasta alcanzar operaciones abstractas y lógicas. Por otro lado, nos menciona Edward de Bono destacó la importancia del pensamiento creativo y literal para encontrar soluciones innovadoras. Tenemos cuatro tipos de pensamiento: pensamiento lógico, creativo, crítico y abstracto. Como algo más ejemplo cotidiano, tenemos que una joven organiza un emprendimiento virtual y analiza estrategias de cómo vender más rápido, por ejemplo, con redes sociales, utilizando su pensamiento lógico y creativo. Por otro lado, un ejemplo más clínico sería con una persona con esquizofrenia que cree que los programas de televisión le hablan a ella y tiene mensajes exclusivamente a esa persona. Tenemos etapa de memoria, que es la capacidad de almacenar, recuperar información. Además, nos menciona Richard Atkinson y Richard Schiff que la memoria se divide en cuatro posibles partes, que es la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, a largo plazo y la episódica. Como un ejemplo más cotidiano sería que un estudiante memoriza canciones educativas para recordar conceptos importantes antes de un examen. Por otro lado, algo más clínico sería que un paciente con un accidente automovilístico recuerda todo de su infancia, pero no recuerda completamente los acontecimientos recientes. Por otro lado, tenemos la percepción. La percepción es el proceso mediante el cual el cerebro organiza e interpreta los estímulos captados por los sentidos, como la audición, las manos, el pálpito gustativo, lo visual, lo olfativo. Como algo más, una cita más teórica, decimos que la Gestalt, el todo es más que la suma de las partes. Como algo más cotidiano, diríamos que durante una película de terror, una persona percibe sombras, sonidos, ¿no? Y como algo más clínico, una persona con esquizofrenia escucha voces que le ordenan analizar ciertas acciones.
En conclusión, los procesos mentales superiores permiten al ser humano que comprenda el mundo y se comunique y aprenda a adaptarse a distintas situaciones. Gracias.